licenciado y compañeros, nosotros vamos a hablar sobre el tema de la generación de derechos humanos y su relación. Nosotros somos el grupo 10 y yo le voy a hablar sobre la generación de derechos en el contexto histórico. Bien, eh, aquí existe una teoría de la generación de los derechos humanos que se basa en un modelo explicativo propuesto por el jurista checo Karel Vázquez en 1979, el Instituto Internacional de Derechos Humanos, en la cual clasifica los derechos en tres generaciones, según su contexto histórico, que es filosófico, político e histórico, vinculándolos a los lemas de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Bueno, también le voy a hablar sobre la primera generación. Bien, la primera generación de los derechos surge históricamente como una respuesta a los abusos de poder azulista, que enfoca de proteger la libertad individual del ser humano frente a la intervención del Estado liberal de derecho. Eh, estos derechos están profundamente ligados a los movimientos como la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos a finales del siglo XVIII, inspirando las ideas de libertad, igualdad y fraternidad. Algunas principales características de esto es que se decía, tenía la libertad. Se centraba en garantizar la esfera de la autonomía y la libertad esencial del individuo. También tenía los derechos negativos. ¿A qué se refiere eso? Que se cumplía por el cumplimiento de verificar principalmente con la no intervención arbitraria del Estado en la vida de las personas. También estaba la titularidad, que se refería al individuo frente al Estado o cualquier autoridad. También aquí podemos encontrar algunos derechos característicos, que está el derecho a la vida, a la libertad y seguridad, a la libertad de expresión, pensamiento y religión, derecho a la propiedad privada, derecho a voto y a participación política, prohibición de tortura y esclavitud. Gracias. A continuación, mi compañero. Ya. Bueno, les voy a hablar sobre la segunda generación de derecho. Bueno, estas surgieron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en medio del caos de la Revolución Industrial. Esta industrialización masiva concentró la riqueza y creó una enorme clase obrera que vivía en la pobreza extrema. Existía la libertad de contratar, pero en la práctica esto significaba que los trabajadores eran forzados a aceptar salarios de miseria y jornadas de 14 a 16 horas, incluyendo a los que trabajaban que eran niños, solo para poder sobrevivir. La única forma de combatir la explotación fue a través de la organización de estos trabajadores, que crearon sindicatos, movimientos socialistas y comunistas que exigieron al Estado que interviniera. En esta generación resaltan los derechos que son el trabajo digno, que no solamente es tener un empleo, sino que se tenga un salario justo, condiciones seguras y un horario limitado, como la jornada de 8 horas. El siguiente derecho sería la seguridad social, que es para tener acceso a pensiones por vejez, seguro de desempleo y protección eh, en caso de alguna enfermedad o algún accidente laboral. También el derecho a la educación, para tener un acceso a educación gratuita y de calidad para todos, sin importar su nivel socioeconómico. También estaba el derecho a la salud, para que tengan acceso a los servicios médicos y sanitarios adecuados. El derecho a la vivienda, para que todos tengan un alojamiento adecuado, y el derecho a la cultura, para que tengan el acceso a la ciencia, al arte y a la vida. Bueno, con estos derechos, el rol del Estado cambió radicalmente. Ya no basta con interferir, ahora tiene la obligación de actuar. El Estado debe construir hospitales, escuelas, crear leyes laborales justas y destinar, por supuesto, para que se puedan acceder a esas cosas que mencioné anteriormente, garantizando que todos tengan las mismas oportunidades. Gracias. Hablaré de lo que es la tercera generación.
La tercera generación de derechos humanos, o también conocida como derechos a la solidaridad de los pueblos, surgió después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente desde los años 70. Esta generación se desarrolló al darse cuenta de que muchos problemas afectaban no solo a las personas individualmente, sino que afectaban a toda la humanidad. Dentro de esta generación se dieron varios eventos, como puede llegar a ser el fin de la Guerra de Vietnam de 1975, las dictaduras y golpes de Estado de América Latina, el- la crisis de petróleo de 1973 y la lucha por los derechos civiles de las mujeres, que esto es algo importante, el movimiento feminista que ganó la fuerza en demandas de igualdad laboral y social. Ya. Mientras que la primera generación se centró en los derechos civiles y políticos, la segunda en los derechos económicos, sociales y culturales, la tercera se centró en buscar proteger los intereses colectivos y globales. Es decir, su objetivo era más bien el beneficio de todo el mundo y los pueblos, ciudades, entre otros. Eh, Estos derechos nacen de la idea de que vivimos en un mundo interconectado, es decir, lo que le afecta a una ciudad o un país le puede llegar a afectar al resto de personas o ciudades o países. Ya. Algunos ejemplos importantes pueden llegar a ser el derecho al medio ambiente. Todos tenemos derecho a vivir en un planeta limpio y equilibrado. El derecho al desarrollo busca que todos los países tengan la misma oportunidad de crecer y progresar, y el derecho a la autodeterminación de los pueblos, refiriéndose a que cada nación puede decidir libremente por su sistema político y seguro. Ya, gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre los derechos y relación entre individuo, sociedad y poder político. Los derechos como eje de la relación. Los derechos constituyen la piedra angular sobre la que se cimenta y articulan todas las relaciones humanas, desde las interpersonales hasta las estructuras sociales y políticas más complejas. Al establecer un marco de obligaciones y libertades recíprocas, estos principios fundamentales garantizan la dignidad y el respeto de cada individuo. Los derechos humanos son la herramienta que garantizan la dignidad del individuo frente al colectivo y, crucialmente, limitan el poder del Estado para evitar la opresión. Como primer punto tenemos el individuo, titular de derechos. El individuo es el punto de partida y el fin último de los derechos. Como primer subpunto tenemos la dignidad intrínseca, que es la persona que posee los derechos simplemente por su condición humana, sin necesidad de que el poder político o la sociedad se lo otorgue. Como segundo subpunto tenemos la esfera de autonomía, que son los derechos, especialmente los civiles y políticos, que fueron en la primera generación. Estos se establecen en una zona de libertad, que ni la sociedad ni el Estado pueden invadir arbitrariamente. Como segundo punto tenemos la sociedad, contexto de realización y responsabilidad. La sociedad es el espacio donde se ejercen y se ponen a prueba los derechos. Como primer subpunto tenemos los componentes sociales, que es cuando el individuo es un ser social. Sus derechos, como la libertad de la asociación o el derecho a la educación. Estas se pueden realizar plenamente en un contexto social. Como segundo subpunto tenemos la responsabilidad social, que es el ejercicio de los derechos de un individuo que conlleva la obligación de respetar los derechos de los demás. La sociedad civil organizada también actúa como un contrapeso al poder político, exigiendo el cumplimiento de los derechos humanos. Y como tercer subpunto tenemos los derechos colectivos, que es la sociedad, es la titular de derechos como el derecho a un medio ambiente sano o al desarrollo, que fue en la tercera generación. Sobre el Estado de Derecho, que tiene que cumplir 5 puntos importantes principales que tiene que garantizar a los ciudadanos. Primero, ni los gobernantes ni los ciudadanos. Segundo, la justicia y la independencia judicial.
Los jueces deben actuar con imparcialidad, sin presiones políticas ni económicas. Tercero, los derechos y libertades fundamentales. Debe proteger los derechos humanos, la libertad de expresión, el derecho a la vida, a la igualdad y entre otros también. Cuarto punto, la legalidad de los actos debe basarse en leyes válidas, no en decisiones arbitrarias. Ojo ahí. Quinto punto, la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Los ciudadanos deben poder participar en decisiones públicas y los gobernantes deben rendir cuentas en sus actos. ¿Sí? Ya. Y como conclusión, no sé si, bueno, a lo largo de la historia, la relación entre los derechos humanos y el Estado ha evolucionado desde sistemas autoritarios, donde el poder se concentraría en unos pocos, hasta sociedades que reconocen la dignidad y la libertad, entre otras cosas. Las luchas sociales, las revoluciones y los acuerdos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, consolidaron la idea de que el principal deber del Estado es proteger y garantizar los derechos. Hoy, en un Estado de derecho, el poder se limita por la ley, la justicia, la igualdad y el respeto, pilares fundamentales de la convivencia democrática. Sí. Muchos estados no cumplen eso, pero otros sí. Ahora en política contemporánea se están limitando esos derechos. Pues es un tema extenso, pero eso es todo. Muchas gracias.